Bueno, la anterior vez habíamos visto que que para definir y entender bien una función, dos elementos fundamentales eran su dominio y su rango. El dominio eran los valores que podía tomar la X y el rango los valores que podía tomar la Y. Si yo quiero ahora graficar una función, además de saber cuál es el dominio y el rango de mi función, voy a necesitar un par de elementos más. Las asíntotas. Las asíntotas son rectas o regiones donde no hay función. La curva se va a acercar a ellas, pero no las va a tocar. Podemos tener nosotros asíntotas verticales. Digamos, este es mi eje X y Y. Y yo tengo aquí una recta vertical. La curva se va a acercar a esta recta, pero no las va a tocar. Por ejemplo, aquí yo podría tener una curvita así. Entonces la curva se está acercando a esta vertical. Asíntota vertical, ¿correcto? Asíntota horizontal. Tengo igual mis ejes. Y ahora lo que voy a tener va a ser una recta horizontal. No importa que no esté tan guapa. La curva se va a acercar a esa recta horizontal, pero no la va a tocar. Asíntotas oblicuas, ¿qué creen? Misma idea, pero son oblicuas. Ah, y si son oblicuas, ¿cómo van a ser? Inclinadas, ahí están tus dos ejes. Y yo tengo una recta inclinada, ahí, digamos. Y entonces, igual que con los otros casos, pasa que la curva se va a acercar a esta recta, pero pues no la va a tocar. ¿Cuándo vamos a tener estas asíntotas? A ver, ¿qué es lo que me dice? Vas a tener asíntotas verticales con todos los valores de X que no están en el dominio. Vas a tener asíntotas horizontales por todos los valores de Y que no están en el rango. Y vamos a tener asíntotas oblicuas solo en funciones racionales donde el grado del numerador sea mayor al del denominador por una unidad. Perfecto. ¿Qué más me va a interesar analizar? La intersección con los ejes. ¿De qué hablamos? Yo tengo mis ejes, mi eje X y mi eje Y puede suceder que mi curva corte al eje X o corte al eje Y. Puede ser que la gráfica de mi función que estoy buscando venga así. En ese caso yo necesito saber las coordenadas de estos puntos de intersección. Fíjate, este punto de intersección va a cortar al eje X en un valor cualquiera A, pero la abscisa va a ser 0. Mientras este otro va a tener estas coordenadas. ¿Eso es correcto? Sí. Entonces, ¿qué voy a decir? Si tú quieres intersectar con el eje X, vas a hacer que Y valga 0, correcto. Y si quieres intersectar con el eje Y, ¿quién tiene que valer 0? Fíjate, es la X la que vale 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde voy a reemplazar? En mi expresión original, le pongo Y igual a 0 o le pongo X igual a 0, dependiendo de con qué eje sea que quiero intersectar. Estamos. Para ver la simetría respecto a los ejes. ¿Qué es eso? Justo lo que estábamos hablando hace un ratito. Ahora lo vamos a entender mejor. Una curva, oh, ahora sí, puede utilizar a uno de los ejes como si fuera
un espejito. ¿De qué hablamos? Si el eje Y es tu espejo, lo que pase a la derecha de la curva, de la eje, perdón, se va a repetir a la izquierda. Aquí tu curva es simétrica respecto al eje Y. ¿Cómo vas a verificar que sea simétrica respecto al eje Y? En tu expresión original, en lugar de X, le vas a poner menos X. Si resulta que generas la misma expresión, tu curva va a ser simétrica respecto al eje Y. Puede suceder que una curva sea simétrica respecto al eje X, pero claro que sí, el eje X sería las veces de espejo, entonces lo que pasa por arriba pasaría por debajo. ¿Cómo voy a verificar la simetría respecto al eje X? En mi expresión original, en lugar de Y le pongo menos Y y vemos si sale o no sale lo mismo. Perfecto. Ahora, ¿qué va a generar esto? Fíjate esto ultimito. Este puntito, por ejemplo, el de acá, ¿qué valor en X tiene? Tiene un valor en X, un valor en Y. Y este otro, uy, este otro tiene el mismo valor en X. ¿Se acuerdan lo que decíamos en la definición? Una función es una relación cuyas componentes en X no se repiten. Pero en este caso sí habría repetición, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a decir? Que si la curva es simétrica respecto al eje X, significa que la curva no es función. Significa que la curva es simplemente una relación. ¿Se dan cuenta? Nosotros vamos a analizar esos elementos para graficar una función. Graficar la siguiente función analizando todos sus elementos. Mi función va a ser 3x menos 1 sobre x cuadrado menos 4. ¿Qué tipo de función tienes? Tengo una división. Como tienes una división, ¿qué deberías evitar? Debería evitar tener división entre cero. Correcto. Entonces la pregunta del millón, ¿cuándo tu división va a ser entre cero? Pues cuando el denominador valga cero. Ajá. ¿Quién? X cuadrado menos 4. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Para hallar el dominio de la función, voy a evitar esa división entre cero. Y entonces ahí, ¿qué va a pasar? Que la X no puede tomar ni valores 2 ni menos 2. ¿Por qué? Porque tanto con 2 como con menos 2, el resultado va a ser cero. Luego concluimos en que el dominio de la función está dado por todos los reales, excepción del 2 y del menos 2. ¿Se dan cuenta? Bien. Luego vemos el rango de la función. ¿Qué era el rango? Los valores que puede tomar la y. Para eso, lo único que vamos a hacer es de la expresión original despejar a la x. Recuerda que hablar de f de x es lo mismo que hablar de y. Yo lo voy a considerar así y voy a despejar a la x. Esto pasa a multiplicar, sería y por x cuadrado menos 4y es igual a 3x menos 1. Pongámoslo todo a un solo lado para tener una ecuación de segundo grado en x. Aplico la formulita y ahí está. Y una vez que está ahí despejada la x, me fijo si hay alguna restricción para los valores de y. De hecho, ¿qué vemos? Ah, hay dos situaciones. ¿Qué situaciones? Tengo una raíz cuadrada. Muy bien, lo que está dentro de la raíz, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser positivo. Ahí está. ¿Qué más tienes? Ah, tengo división entre cero. Este denominador debe ser distinto de cero. Entonces, y no puede valer cero. Muy bien, ¿cómo se resuelve esta ecuación? 9 más 4y por 4y menos 1 debe ser positivo. Multiplicaré 16y cuadrado menos 4y más 9. Esta expresión la voy a tratar de resolver con formulita. Y es igual a menos b, sería 4, más menos raíz de b al cuadrado, 16, menos 4 por 16 por 9, todo sobre 2a.
Fíjate lo que está sucediendo por acá. ¿Quién te queda dentro de la raíz? Uy, lo que va a estar dentro de la raíz, esto va a darte negativo, ¿no? 16 menos 16 por 9. Y eso, aquí me falta un 4 que me lo comí. Menos 4 así. Ahí. Me va a dar negativo. Esto que está dentro de la raíz es negativo. Si este valor es negativo, ¿qué significa? Que la expresión es irreducible y que siempre va a ser positiva. Entonces, no hay problema. ¿Qué valor tome la y? Siempre va a salir positivo. Perfecto. Pero aquí tienes algo más. Y no puede valer cero de esta otra. Considerando ambas, el rango de mi función, entonces van a ser todos los números reales a excepción del cero. ¿Estamos bien? Si hay alguna duda, me dice. Ok. Ahora, habíamos dicho que después de analizar dominio y rango íbamos a analizar las asíntotas. Las verticales, dada por todo lo que no está en el dominio. ¿Quién no está en el dominio? Fíjate. Te dice aquí, en tu dominio están todos los reales, a excepción del 2 y del menos 2. O sea, todos los demás están. Este es tu dominio, ¿correcto? Todos los reales, a excepción del 2 y del menos 2. Pues para las asíntotas verticales es justamente lo que no está en el dominio. ¿Quién no está en el dominio? Ni el 2 ni el menos 2. Esos dos no están en el dominio. Muy bien, esas van a ser las asíntotas y es de ahí que decimos asíntotas verticales x igual a 2 y x igual a menos 2, lo que no está en el dominio. ¿Quién no está en el rango? ¿Qué dice? Exacto. ¿Quién pero cero? Y igual a cero. Entonces, asíntotas horizontales, y igual a cero. ¿Qué hay de las oblicuas? ¿Podríamos hallar las oblicuas? No, no hay oblicuas. ¿Por qué no hay oblicuas? Porque si bien es una división, el grado de arriba es 1 y el grado de abajo es 2. La idea sería que el de arriba tenga el grado una unidad mayor. Así que no hay oblicuas. Listo. Intersección con los ejes. Quiero intersectar con el eje X. Voy a hacer que Y valga 0. Donde en la original, en la función original, en lugar de Y le pones 0. Fíjate que de ahí despejas el valor de X va a valer 1/3 y entonces el punto que estoy buscando es el punto 1/3, 0. Intersectaremos ahora con el eje X para intersectar con el, perdón, con el eje Y. Ya intersectar con eje. Para intersectar con el eje Y hago que X valga 0. Y en la expresión original, donde está X, le pongo 0. Me ha salido que Y es 1/4 y en este caso el punto va a ser 0,1/4. ¿Se entiende? Estamos. Sigamos. Vamos a ver ahora la simetría respecto a los ejes. Vemos si la curva es simétrica respecto al eje Y, como en la expresión original, en lugar de X le pongo menos X. Fíjate el denominador, vas a tener menos X al cuadrado. Negativo al cuadrado se vuelve positivo, estamos bien. Pero ¿qué ha pasado arriba? 3 por menos X es menos 3X. Qué pena, me falló un poquito, me ha fallado este signo, así que no es. Para ver si es simétrica respecto al otro eje, hago que en lugar de Y valga menos Y, despejo y veo si la expresión da o no da lo mismo. Y no da tampoco, ¿no? Me está dando
una expresión con el signo cambiado. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo decir? Que la curva no es simétrica ni respecto al eje X ni respecto al eje Y. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cómo vamos a graficar esto? Lo primero que se grafica son las asíntotas. ¿Dónde están las asíntotas? Acá. Yo voy a hacer acá un gráfico ahí muy a la que te muy feuchito, no importa. Ahí está mi eje y ahí está mi eje X. ¿Qué dice? X igual a 2 y X igual a menos 2 son las asíntotas. ¡Oh! Horrible esta curva. Digamos, X igual a 2, ya está menos feo. Y X igual a menos 2. No, está horrible, ¿no? Apenas que en este no tengo. Otra vez. Ahora sí vamos a hacer más bonito. ¿Ves? Sí. Y tengo asíntotas horizontales, sí, y igual a 0. Y igual a 0, lo mismo. Después ubicamos los puntos de intersección con los ejes. Tengo el punto 1/3, 0. En X 1/3 y Y vale 0. Tengo el punto 0, 1/4 y estaría por acá. Pero esos puntitos son insuficientes respecto a lo que necesito. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a darte puntos. Recuerda tu expresión, tu función y, ¿cómo era? Y era igual a 3x menos 1 sobre x al cuadrado menos 4. Entonces yo me voy a dar valores de x y de y. Para esta x, ¿cuánto sale su y? ¿Ya? Yo me voy a dar valores. ¿Qué valores? Los que tú quieras. Vas a hacerte una tablita de valores. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo sería? A ver, pensaré un poquitito. Esta asíntota vertical era menos 2 y esta otra era 2. En 2 y en menos 2 de x, ahí pasan unas asíntotas verticales. ¿Correcto? Correcto. Voy a ver qué pasa por acá. Me voy a dar valores menores al menos 2 y a ver qué sucede. ¿Qué pasaría si la x, por ejemplo, vale menos 3? O si la x vale menos 4. No lo sé, con menos 3. A ver, veremos. Menos 3 por 3, menos 9, menos 1 es menos 10. Tengo arriba, abajo, ¿qué tengo? Menos 3 al cuadrado es 9 positivo, menos 4 es 5. ¿Cuánto es menos 10 entre 5? Va a ser menos 2. Ahorita lo ubiquemos. Con menos 4. 3 por menos 4, menos 12, menos 1, menos 13. Sobre 4 al cuadrado, 16 menos 4, 12. Ok, estamos ahí, fíjate. Cuando x vale menos 3, y vale menos 2. Cuando x vale menos 4, y vale menos 13 metros. ¿Qué va a suceder? Miren, tu curva tiene que tratar de tocar a la asíntota por un lado y por el otro lado. Entonces, tu curva, ¿cómo va a venir? Ahí, ¿verdad? Tratando de tocar a esta asíntota horizontal y a esta vertical. Perfecto. Luego, ¿qué hacemos? Me falta valores entre menos 2 y 2. Tengo estos dos puntitos, ¿verdad? Pero son insuficientes. Entonces, ¿qué hacemos? Me daré otros valores. ¿Qué te parece si x vale menos 1 y si x vale 1? Con x igual a menos 1 tendría menos 3, menos 1, menos 4. Y 1 menos 4 menos 3. Menos entre menos me da más. 4/3. Y con 1 positivo, 3 menos 1 es 2. 1 menos 4 es menos 3. Esto ya es negativo. Fíjate. Cuando x vale menos 1, y vale 4/3. Y cuando vale 1 positivo, vale menos 2/3.
¿Cómo sería el asunto si tienen que pasar por estos puntos y estas son asíntotas? Lo que está sucediendo es que tu curva va a venir más o menos ahí, siempre tratando de tocar a las asíntotas. Listo. Ahora, valores mayores al 2. Me voy a poner igual. XY, valores al 2. ¿Qué tal un 3? ¿Qué tal un 4? Con 3, ¿qué va a pasar? 3 por 3, 9. Menos 1, 8. Entre 3 al cuadrado es 9, menos 4 es 5. 8 quintos. Y cuando vale 4, 3 por 4, 12, menos 1, 11. 4 al cuadrado, 16, menos 4 es 12. Listo, ahí está. Fíjate, cuando x vale 3, llévale 8 quintos. Cuando x vale 4, llévale 11 doceavos. ¿Qué va a pasar? Asíntota, asíntota, la curva va a tener que venir por acá. Así. Nota algo interesante. La función es asintótica a estas rectas amarillitas, pero fíjate, las asíntotas verticales van a funcionar siempre, mientras que las horizontales, fíjate, está funcionando en este sector y en este otro. Aquí al centro no. Las horizontales y las oblicuas pueden funcionar solo en algunas regiones. Y ya está. Yo la hago más bonita la gráfica y aquí está. Ah, es exactamente lo mismo. Por supuesto que sí. ¿Se dan cuenta? Ahora yo puedo graficar en el GeoGebra. Voy a llamar al geogebra.org Classic. Y entonces simplemente acá en la entrada copio la expresión. La función era 3x menos 1. Usen paréntesis, les aconsejo. 3x menos 1 dividido entre x al cuadrado, aquí está el cuadrado, menos 4. Enter. Y ahí está la gráfica. Oh, sí es la misma. ¿Tenías asíntotas? Sí. ¿Qué asíntotas tenía? X igual a 2. Le voy a poner otro colorcito. X igual a menos 2 y y igual a 0. Voy a ponerles otro color. Este, este en rojo. ¿Cómo haces? Te paras botón derecho, propiedades, color y le pones el rojito. Esta asíntota horizontal, propiedades y le voy a poner un azul. Listo. Entonces fíjate. Fíjate la curva. Ah, verdad, es asintótica en x igual a 2, x igual a menos 2 y en el eje horizontal. Esta asíntota horizontal no está funcionando por acá. Sí, pero sí en los otros sectores. ¿Se dan cuenta? Así vamos a graficar nuestras funciones. Qué fácil. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Ok, sigamos adelante. No hay preguntas, sigamos adelante. ¿Qué va a pasar cuando yo quiero hacer operaciones con funciones?
Hablemos de un álgebra de funciones. ¿Qué pasa si yo sumo, multiplico, divido funciones? Los dominios de las funciones nuevas resultantes van a resultar ser la intersección de los dominios de las previas. Solo en el caso de una división, al margen de eso, voy a tener una restricción más, que el denominador no puede valer 0. Veamos de qué estamos hablando. A mí me dicen hallar el dominio de esta expresión. Yo tengo aquí una función que es igual, digamos, a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4 más 5x sobre 5 menos la raíz digamos. Mejor creo que 4. Así. Digamos, una expresión así. Fíjate aquí. Si tú quieres analizar el dominio de esta función, ¿qué es lo que tienes? Ah, es exactamente lo que veíamos. Tienes una división. ¿Qué haces? Para analizar el dominio, restricción de lo de arriba, restricción de lo de abajo y evito que el denominador valga 0. ¿Qué restricciones tendrías en tu caso? ¿Qué tendría que cumplirse? Tendría que cumplirse que esa expresión pues sea mayor o igual a 0, ¿correcto? Correcto. ¿Algo más? Sí. Y le puedo poner el símbolo de la intersección. ¿Qué más tendría que pasar? Este otro argumento de esta raíz también tendría que ser positivo, mayor o igual a 0, ¿cierto? ¿Y qué más tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar con este denominador? Este denominador puede valer 0, ni por si acaso, ¿cierto? Este denominador va a tener que ser siempre diferente de 0. ¿Se entiende? Y ahí están. En este caso voy a tener esas restricciones. Muy bien, trabajaremos. ¿Cómo vamos a hacer? A ver, aquí ¿qué tengo? Tengo una diferencia de cuadrados, que esto se anota como. Se anota x menos 2 por x más 2, o a la inversa, da lo mismo. Listo. ¿Qué pasa con esta otra? X cuadrado menos 9 es mayor o igual a 0. Hago lo mismo. En este caso viene a ser x menos 3 por x más 3. Y ahora en esta otra, ¿qué tendrías? Y además, ¿qué tiene que pasar? Esto tendría que ser distinto de 0. Entonces, tu raíz, despejando, tendría que ser distinta de 4. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Si la raíz es distinta de 4, elevo al cuadrado y x cuadrado menos 9 es distinto de 16. O sea que esto así. ¿Por qué 16? 4 al cuadrado, 16. Digamos un poquito más. Si x cuadrado menos 9 es distinto de 16, x cuadrado debería ser distinto a 16 más 9, 25. Por lo tanto, cuando la x al cuadrado es distinta de 25 o cuando la x es diferente de 5 o
cuando la x es diferente a -5. Y mira que tienes estas tres situaciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Las tengo que graficar todas. Lo vamos a hacer todos juntos y mejor. Ya. ¿Qué tienes por aquí? Mayor o igual a 0. Entonces aquí tengo -2 y aquí tengo al 2. ¿Qué pasa en esta primera cuando x vale 0? Me queda negativo. ¿Te sirve negativo? No, no me sirve negativo. Entonces mis soluciones van a ser estos dos intervalos. Así, ¿verdad? En -2 y 2. Perfecto. La otra. ¿Qué valores tienes para el otro? Ah, tengo -3 y 3. Misma idea, tiene que ser positivo. Entonces hago algo similar en -3 y 3. Está en el 3. Vamos a cambiarle. Ahí. Y entonces, en este caso, el intervalo va a venir aquí. ¿Estamos bien? Estamos. Finalmente, ¿qué dice? La x debe ser distinta de -5 o de 5. Entonces, si solamente debe ser distinta de 5 o de -5, pues podrán ser todos los reales. Pero ojo, distinto en -5 y 5. El 5 está por acá. Esto debe estar abierto. -5 y 5. Aquí. Yo tendría algo así. Ya. Y ahí están las tres restricciones a la vez, ¿correcto? Un segundito para ubicarlo bien. 5, 3, este es -3 y -5. Pregunta, ¿dónde se intersectan las tres? ¿En qué porción? ¿En qué porción se intersectan las tres situaciones? ¿Alguien me dice? En -5 y 5. No, se tiene que intersectar todo. ¿Qué es lo que está pasando? En realidad, a ver, vean, las tres situaciones. ¿Cómo va a venir? A ver, chiquillos. Vean, tengo que intersectar esto, esto y esto. Esto está viniendo de este lado.
¿No les parece? Ay, siempre es un poquito moroso hacer el esquema así, pero bueno. Tienen que intersectar las tres situaciones a la vez. Desde menos infinito hasta menos 3, excepto el menos 5, sería. Ya, eso tiene más sentido. Pero más o menos, hasta por ahí tiene más sentido. ¿Por qué? Este es el menos 5, correcto, correcto. El menos 5 está abierto, pero esta porción entra, 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 porque recuerda que esto está yendo ahí hasta el infinito, entonces toda esta parte entra de menos infinito a menos 5. Luego sería de menos 5 abierto hasta el menos 3 cerrado, ¿sí? Que están los tres. Ya no el menos 2, no, porque aquí al centro no hay nada. Después sería la porción que va desde el 3 hasta el 5 abierto y luego del 5 abierto hasta el infinito. Y ese vendría a ser el dominio de la función. La porción donde intersectan los tres. Aquí intersectan los tres. Aquí intersectan los tres. Aquí solo dos. Ah, por eso es que no va. Aquí los tres y aquí los tres. Listo. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que el dominio de nuestra función está dado por el intervalo desde menos infinito hasta menos 5, ¿cierto? Unión el intervalo de menos 5 a menos 3. Todo eso, unión el intervalo de 3 a 5. Y finalmente, unión el intervalo de 5 al infinito. ¿Se dan cuenta? Y ahí nos va a quedar. Ese va a ser el dominio, porque es la porción donde se están intersectando las tres restricciones que teníamos. ¿Cuáles tres restricciones? Tengo una restricción por esta raíz, otra restricción por esta otra raíz y otra restricción para evitar división entre cero. ¿Se dan cuenta, chicos? Perfecto. A eso nos referimos acá cuando hablamos del álgebra de funciones. Nosotros ya habíamos visto relaciones y habíamos visto que las relaciones se pueden componer. De la misma manera, las funciones se van a poder componer. Si tenemos dos funciones, f y g, ¿qué va a pasar? Mi función f tiene su dominio y tiene su rango. Mi función g tiene su dominio y tiene su rango. Para componer dos funciones f con g, ¿qué va a pasar? Yo tengo que partir de los elementos del dominio de f y llegar a los elementos del rango de f. Y partir de ese mismo elemento para el dominio de G y llegar a su elemento del rango de G. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a poder generar una nueva función donde partiendo de elementos del dominio de F, tener elementos del rango de G. ¿Y cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar F compuesta de G. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabajamos? Tiene su función F, ahí está F, su expresión. ¿Tienes G? Al componer, si yo quiero partir de los elementos del dominio de F y llegar a los elementos del rango de G, anoto así, F compuesta de G. Esto se lee en este sentido, por si acaso. Esto se lee F compuesta de G. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, ¿cómo hago F compuesta de G? Voy anotando en el orden que veo. Primero veo G, y luego veo F, y luego veo la variable, y lo anoto así. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar lo que está más adentro, que es F de X.
¿Quién era f de x? Era 3x menos 1 sobre x más 2. Ahora, ¿qué te dice esta tu expresión? Esta expresión te está diciendo, en tu función g, cada vez que veas x, ponle todo esto ahora. Ok. Mi función g, cada vez que vea x, yo veía la x por acá y por acá. En lugar de estas x, con todo esto. Va a ser 2 por todo esto, entre todo eso al cuadrado menos 1. ¿Listo? Y ahí haremos operaciones. Sacaremos como un denominador, que se simplifique lo que se pueda simplificar. En fin, ¿qué va a pasar? Fíjate acá, denominador sería x menos 2 al cuadrado, que se va con este, por extremos y medios, esto va a pasar a multiplicar. Aquí abajo tengo una diferencia de cuadrados, la trabajo así, y al final me va a quedar esto. Y yo diré que mi función es esta, o si prefieres multiplicarla, viene esta. 6x cuadrado más 10x menos 4 dividido entre 8x cuadrado menos 10x menos 3. ¿Cómo voy a verificar esta situación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tu función f era esta expresión, tu función g era esta otra. Fíjate que con tu función f partes de 5 y llegas al 2. Ahora con tu función g partes del 2 y fíjate dónde llegas, llegas a 4/3. ¿Cuál es la idea? Al componer las funciones yo debería poder partir de 5 y llegar a 4/3. ¿Será que da? No tengo idea, vamos a reemplazar. Este era el resultado de f compuesta de g. Aquí reemplazo, en lugar de x le pongo 5. ¿Cuánto sería? Mira, 6 por 5 al cuadrado es 25, 6 por 25 es 150, más 10 por 5 es 50, menos 4 sobre 8 por 25 va a ser 200, menos 10 por 50 es 150 y creo que es más 3. No me acuerdo. Menos 3. Y el resultado, ¿cuánto va a ser? 200, 196 dividido entre 150 menos 3, 145. Listo. Ahí está. Ay, pero eso no es 4/3, no lo sabes. Saquémosle a mitades. No, a séptimas. Séptimas de 19. 19 entre 7 es a 2. 2 por 7, 14. Me sobra 5. 56 entre 7 es a 8. Y aquí 21. Divido entre 3 me da 7. Divido entre 3 me va a dar 4. ¿Qué significa eso? Ah, que sí, que partiendo de 5 puedes llegar a 4/3. Perfecto. ¿Preguntas, chicos? Ahora, ¿qué pasa si compones al revés? Ya no compongas f compuesta de g, sino g compuesta de f. ¿Cómo debería suceder? Ahí están tus tres conjuntos. Si lo que yo quiero es hallar g compuesta de f, esta tendría que ser g, esta tendría que ser f, y aquí tener, ¿verdad? G compuesta de f. ¿Qué pasa en este caso? ¿Partes de quién? Partes del dominio de g. ¿Estamos bien? Entonces, fíjate, vamos a hacer g compuesta de f. Ahí está. Primero reemplazo f. F era todo esto. ¿Dónde voy a reemplazar? Perdón, g. G era todo esto. ¿Dónde voy a reemplazar en f? F era 3x menos 1. 3 por todo esto menos 1 sobre x más 2. Todo esto más 2. Lo mismo, extremos y medios como un denominador se simplifica y ahí está. Y ahí queda. Y fíjate la expresión que te queda. Es totalmente diferente a la que había salido hace rato. De ahí la primera propiedad que vamos a decir que la composición de funciones no es conmutativa. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Bien. ¿Qué va a pasar con la
em, con la asociatividad. Si tú vas a componer más de dos funciones, tú puedes ir asociando de a dos. La asociatividad se cumple. Y la última, compones dos funciones y le sacas su inversa, es igual que la composición de sus inversas, pero en el otro sentido. ¿Estamos bien? Ahora sí, veremos. ¿Qué otra cosa me interesa de las funciones? Me interesa saber qué características cumplan. Puede ser que una función sea inyectiva. Vamos a hablar de una función inyectiva cuando sea una función donde todas sus imágenes sean diferentes. Se la conoce como función uno a uno, algo así. Esta es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque para cada valor de X, yo tengo un valor diferente de Y. Pero ¿cuándo no va a ser inyectiva? Cuando dos o más valores de X tengan el mismo valor de Y. Fíjate que para ambas X se genera el mismo valor de Y. Ah, ahí la función no es inyectiva. ¿Cómo vamos a analizar la inyectividad? Partiendo de que f de x1 es igual a la función igualada en x2, tratas de llegar a que x1 es igual a x2, entonces nuestra función va a ser inyectiva. Ustedes acá función inyectiva y esta no es inyectiva. Analizaremos. ¿Cuál es el gráfico? Perdón. ¿Cuál es la expresión de esta función? Esta función es x cubo menos 2. ¿Qué pasaría si nosotros queremos ver la inyectividad? ¿Qué tendría que suceder? Tendría que suceder que la función evaluada en x1 es igual a la función evaluada en x2. Ya, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tendría? Lo haremos así a mano. Yo tendría que x1, y disculpen si la letra no me sale tan bonita, menos 2 es igual a x2 menos 2 al cubo menos 2. De aquí tengo que x1 al cubo es igual a x2 al cubo. El cubo, ¿cómo que pasa? El cubo pasa como raíz cúbica. x1 va a ser igual a la raíz cúbica de x2 al cubo. Raíz cúbica con potencia cúbica se va y ¿a qué has llegado? He llegado a que x1 es igual a x2 y por lo tanto se cumple lo que decíamos sobre tener una función inyectiva. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasa si es esta? Esta es similar. Aquí tu función, disculpen que no quede tan guapo el trazo, es x cuadrado menos 2. Y si aquí hago lo mismo, ¿qué va a pasar? Si igualo f en x1 a f en x2. Ahí. Y entonces yo voy a tener ahí, ¿qué cosa? Que x1 al cuadrado menos 2 es igual a x2 al cuadrado menos 2. ¿De dónde? x1 al cuadrado
No se va muy bien. Es igual a, ay, mejor, ¿no? Es igual a x2 al cuadrado. ¿Cómo se va el cuadrado de este ladito? Ah, fácil. El cuadrado tiene que pasar, ¿cómo qué? Como más menos la raíz cuadrada. ¿De qué? De x2 al cuadrado, ¿verdad? ¿Estoy bien ahí? ¿De dónde? ¿Qué ha sucedido? Tienes dos chances. Con la raíz positiva, x1 va a ser igual a x2, pero no va a ser la única solución que te queda. Sino pasa también que x1 es igual a menos x2. ¿Qué ha pasado? Es esta parte la que nos contradice lo que queríamos. Como x1 es igual a menos x2, entonces decimos que qué pena, que no se cumple y que por lo tanto nuestra función no va a ser inyectiva. ¿Se dan cuenta? Función sobreyectiva. ¿Cuándo es sobreyectiva? Si tú tienes definida tu función en un conjunto de partida y un conjunto de llegada, y todos tus elementos del conjunto de llegada son imagen de alguien, tendrás una función sobreyectiva. Ahí está la definición. Para todo y que pertenece al conjunto de llegada B, existe siempre una x tal que f en x es igual a y. ¿Cómo logramos esto? Te fijas si hay alguna restricción para la y, ¿te acuerdas? Esto, y si yo despejo y es, ay, perdón, no me queda tan bonito, x cubo. No, creo que mejor lo ponemos más guapo. ¿Listo? Y es igual a x cubo menos 2. Si yo de acá despejo a la x, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser la x? X va a ser igual a la raíz cúbica de y más 2. Listo. Ahora aquí, ¿qué sucede? Tienes raíz cúbica, lo que está dentro de la raíz puede ser positivo o negativo. Entonces pasa que no existe ninguna restricción para y. Luego, la función es sobreyectiva. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en este otro caso? En este otro caso, y era igual a x al cuadrado menos 2. Es x al cuadrado. ¿Qué va a pasar aquí si tú despejas a la x? Que la x va a ser igual a la raíz cuadrada de y más 2. ¿Qué pasa en este caso? Existen restricciones para la y, ¿cierto? ¿Cuál es la restricción que existe? Ah, pues lo que tiene que pasar es que y más 2 sea positivo, ¿cierto? Y más 2 debe ser mayor o igual a 0, lo que va a implicar que y sea mayor, y debe ser mayor o igual a menos 2. Exacto, fíjate los valores entonces que toma la y son de menos 2 hacia arriba. Sí, eso se verifica aquí en el gráfico. ¿Y qué ha pasado con todos estos? Pues todos esos lamentablemente no son imagen de nadie. Y como no son imagen de nadie, pues pasa que la función no es sobreyectiva. ¿Listo? Ahora bien, si al margen de eso una función es inyectiva y sobreyectiva a la vez, la vamos a llamar como función biyectiva. ¿De acuerdo? Mañana